El Rinconcillo. Vivir sobre lo vivido. Corría el año 1682, cuando los ojos pudieron comprobar el momento exacto que va de la vida a la muerte, o el punto justo que separa la muerte de la vida más plena. Había nacido para Triana y el mundo el Cristo más universal de todo, el cachorro. Su autor, Francisco Antonio Ruiz Gijón. Junto a él se plasmarían todas las obras maestras del arte hispalense, como el lienzo de la Inmaculada Concepción de los Venerables, obra de Bartolomé Esteban Murillo, el retablo de Pedro Roldán para la iglesia de la Santa Caridad, los jeroglíficos de las postrimerías de Valdés Leal, o la Roldana como escultora oficial de Carlos II y de Felipe V, o sea, del último Austria y del primer Borbón, además de artistas de la talla de Antonio Susillo o de Cuyut Valera. Los escritores veían que el universo de las letras se había quedado detenido, y tuvo que llegar Gustavo Adolfo Domínguez Bastida para ponerlo en marcha con las rimas que escribió y no publicó con el apellido familiar, Bécquer. Tras él llegarían los hermanos Machado y los hermanos Quintero, Aleixandre y Cernuda, la pluma de Rafael de León o la lista de poetas de Mediodía, Lafón, Romero Murube, Sierra, Núñez de Herrera, además de poetas como Rafael Montesinos. Desde 1670 hasta ahora no ha parado de crecer el universo de los artistas que ha dado Sevilla. Son los años del Rinconcillo como centro de reuniones en torno a un coronel y un pavía de bacalao. Reuniones que han sido y que serán. Hemos dicho que el cambio generacional es muy difícil, ¿no? Y en tantas generaciones, mucho más. Nosotros llevamos casi 200 años la familia aquí. ¿Desde cuándo está la familia? De 1833 vino el bisabuelo de mi abuelo. Es decir, 7 generaciones antes conmigo. Primero el amor por el negocio, ¿no? Por el sitio, es un sitio, podemos decir, único, ¿no? Diferente. Y después además el sacrificio, el trabajo, pero no solo la comida, es decir, el ambiente, es un lugar dado a la charla, además de la comida. Y lógicamente la comida, lo que más pide la gente, pues son las cosas típicas. El mercado nuestro está sobre todo en personas entre 50 y 80 años. Esas personas vienen buscando seguridad, lo primero, aparte de buena comida y buena bebida. Pero hoy buscan seguridad, y nosotros le estamos ofreciendo esa seguridad, y por eso repiten día tras día. Se están volviendo, como decíamos antes, parroquianos, ¿no? También creemos que formamos parte de la ciudad desde hace 350 años, dándole una señal de identidad que saltan a la vista cuando escuchamos a miles de sevillanos hablar de forma tan cariñosa hacia nuestro establecimiento. El Rinconcillo forma parte de eso que se ha denominado la ciudad. Su trayectoria es, indudablemente, una de las más fructíferas. Tan es así que se discute la fecha de fundación. 350 años dan para mucho. Bueno, el Rinconcillo es una institución, es un bar, como bien habéis dicho, de 350 años de antigüedad, que no es uno de los bares más antiguos de Sevilla, es uno de los bares más antiguos de España. Es un auténtico referente de esta ciudad, un auténtico símbolo de esta ciudad que todos los sevillanos tenemos que conocer, y que invito a que todos los que nos visiten, a que visiten esta ciudad única en el mundo, visiten también este bar de los más antiguos de España. Hombre, yo espero ser un alcalde que dure mucho tiempo y que vea muchos años más la vida que tiene el Rinconcillo, la vida que le da el Rinconcillo a este barrio, pero evidentemente, insisto, es una institución que sobrepasará por muchos alcaldes que vengan más. La ciudad de Sevilla ha dado al mundo unos niños que con el tiempo
supieron hacerse con el corazón de sus habitantes. Lo mío es la tienda. La tienda. Y el segundo recuerdo es los periodistas reunidos allí hasta las 3 de la madrugada, porque era el único sitio donde podía acabar después de las relaciones. Son los que dedican lo mejor de sí mismos a felicitar a sus conciudadanos por los méritos contraídos. Yo creo que el Rinconcillo es mucho más que un establecimiento de hostelería, es mucho más, en este caso, que una empresa familiar, es mucho más que un lugar, es en definitiva historia de Sevilla, ¿no? No hay que olvidar el aporte del turismo, fundamental para las aspiraciones de una ciudad como Sevilla. Es evidente que Sevilla es una ciudad turística, siempre lo ha sido. Y el turista del siglo XXI, cuando viaja, cuando sale de su casa, va buscando algo diferente a lo que encuentra en su ciudad de origen. E indudablemente la gente de Europa, la gente de España, cuando viene a Sevilla, tiene un rincón, el Rinconcillo, que puede encontrar un sitio con historia, con una gastronomía típica, arraigada en nuestra cultura, y eso no es fácil de encontrar en cualquier sitio. Todos están a la hora de celebrar el aniversario del Rinconcillo, de brindar por un futuro más brillante. El Rinconcillo para mí es un lugar emblemático en Sevilla. Considero que es muy importante y muy entrañable que tengamos en Sevilla un sitio tan antiguo. 350 años, eso no tiene parangón prácticamente en ningún sitio. Por aquí, por estos muros, han pasado personalidades ilustres de todos los sectores de Sevilla. Y bueno, pues nos encanta estar aquí y nos encanta que tengamos en Sevilla este lugar. El Rinconcillo, porque es parte de la historia de Sevilla y parte de mi historia. Yo aquí he pasado grandes momentos, como buen sevillano he disfrutado mucho de su barra y me siento muy orgulloso de mi ciudad y por supuesto de Rinconcillo, que supongo que va a estar muchísimos años más representando lo que es Sevilla, un sitio abierto, un sitio para dialogar, un sitio para hablar, para pasar buenos momentos y forma parte, insisto, de la historia de Sevilla. Vivir sobre lo vivido es lo primero que nos llama la atención. La historia es capaz de articular un sitio como el Rinconcillo. Son más de 350 años vividos por varias generaciones de sevillanas y sevillanos, además de los que se han querido apuntar al carro que nos lleva. El Rinconcillo es para mí una parte del patrimonio histórico de Sevilla. No creo que haya muchas ciudades en el mundo que tengan una taberna con 350 años de antigüedad, que es una cifra abrumadora. Porque entrar en el Rinconcillo es traspasar los gruesos muros de la historia que nos rodea. Entrar aquí es como entrar en una especie de gran capilla, de lugar de recogimiento, donde sin embargo estamos oyendo voces de gente que se encuentra completamente liberada, distendida, hablando, conversando. Eso es el Rinconcillo. Mantener la cultura corre parejo con la conservación de uno mismo, de sus características más propias. El Rinconcillo es de esos lugares que cuando tú lo escuchas o cuando los nombras te evoca la identidad neta de Sevilla. Es donde se dan lugar las tradiciones, donde es un lugar que, a pesar de que alguien pueda entenderlo como un lugar de encuentro para beber o comer, es un lugar de transmisión de cultura, de información, de reforzar los principios por los cuales la sociedad sevillana debe sentirse absolutamente orgullosa y honrada. Por aquí han pasado todos y cada uno de los que han visto la ciudad, con sus alfa y sus omega, con sus años de esplendor y de penuria. Hasta la historia reciente de Sevilla tiene su hueco en un lugar así. En los años 60
en plena dictadura, este era un lugar que tomábamos como refugio para reunirnos, poetas, escritores, pintores, que estábamos en contra de la dictadura, y nos refugiamos aquí, y una noche saliendo de aquí nos detuvieron a todos, por cierto. Lo que hace único el Rinconcillo, ¿qué es? Es un elemento más que suma en una ciudad como es Sevilla, que evidentemente puede demostrarse y demostrar al mundo que tiene entidad suficiente histórica, patrimonial, cultural, artística y de todos los niveles para ser única. Un lugar como esto sigue siendo único. Al final, permanece la esencia de Sevilla, la ciudad que ha hecho propio un establecimiento de estas características. La esencia de Sevilla queda perfectamente vista desde una tortilla de jamón y desde una espinaca con garbanzo. Muchos años más el Rinconcillo es lo que hace falta. La vida de cada uno de nosotros puede resumirse gracias al mostrador, a las bebidas ingeridas a su amparo y a la comida que las circunstancias nos han puesto por delante. Mi abuelo, precisamente, y lo recuerdo con mucha nostalgia y mucho cariño, me contaba como de joven acudía, frecuentaba el Rinconcillo y hacía apuestas de comida. Era un gran comedor y además se citaba aquí con sus amigos para ver quién aguantaba más comiendo. Con lo cual, bueno, pues te das cuenta igualmente de lo bien que se comía aquí y además abundantemente, ¿no? Así que son gratos recuerdos también. Recordamos de esta manera la vida de cada uno, con sus momentos malos y con la alegría de quien está dispuesto a ello. Pues Rinconcillos para mí es un recuerdo de una etapa de mi vida muy interesante y muy intensa. Yo vivía a escasos 200 metros de aquí, cuando mis hijos eran más pequeños, y fueron muchos años, fueron 10, 12 años que vivimos por aquí, viniendo pues prácticamente todos los domingos a ver a Javier y a Carlos, y sobre todo a Pepe, el camarero que nos atendía extraordinariamente bien. Vivir, ese es el primer mandamiento de estas cuatro paredes. Vivir de niña y de mayor, cuando los amigos son de cualquier lugar del mundo. Mi familia, que era del barrio, mi padre nació en la zona, me traía aquí de pequeña. Y después con el tiempo yo también vine a vivir a la calle Cruz Verde, aquí también muy cerca, y por supuesto lo frecuentaba. También son recuerdos de mi juventud, cuando veníamos con los amigos, los 18 años, los 20 años, la edad universitaria, y por supuesto ya de mayor. Y recientemente lo he visitado para traer a amigos extranjeros, por supuesto, para que no se perdieran el Rinconcillo, que es un bar-restaurante que tiene 350 años y para algunos extranjeros este bar tiene más años que su propio país o democracia. Y hay que tener en cuenta la conciencia de unos y otros a la hora de elegir la carrera que se va a estudiar. Para mí, personalmente, es algo más. Yo tuve la suerte de estudiar la carrera junto a Carlos Rueda, que hoy gestiona y dirige este establecimiento. Y además tengo también la suerte de que mi hermandad está justo ahí al lado, en la calle Sol, en la iglesia de los Terceros. Por eso, cada vez que acudimos a nuestra hermandad, siempre terminamos en el Rinconcillo. Quien dice estudiar, dice también aquellos años en que todo estaba envuelto por el optimismo de una radiante juventud. Aquí hemos echado muchas horas, hemos empezado a probar bebidas exóticas como olorosos, amontillados y tintos bastante razonables, porque empezamos a tener un poquito de capacidad adquisitiva. Era el sitio de quedar con las pandillas, el sitio de primeros amores, el sitio de que primera vez eras capaz de ruborizar a una chavala, por lo cual, pues un recuerdo pues de mucho cariño, la verdad, un recuerdo de esos recuerdos que uno nunca va a olvidar, porque son recuerdos de los años aquellos en que éramos jóvenes y teníamos posiblemente mucha más ilusión de la que podemos tener ahora. Hay lugares
identificativos con ese punto de temperatura que se tiene o no. Tú date cuenta que en 1670 faltaba todavía un año para que se inaugurara El Salvador, que es el gran templo de Sevilla, ¿no? Bueno, la catedral, por supuesto, que venía de más antiguo, pero todavía no se había construido El Salvador y ya estaba el rinconcillo inaugurado. En esta varaunda de está todo el mundo pidiendo y los camareros corriendo y saliendo los pavías y las espinacas y las tortillas, lo que se siente es como volver al seno materno, ¿no? Vivieron los personajes principales cuando en 1670 se abrieron sus puertas. Monumentos, catedrales, no templos, catedrales, una que está con las giraldas sacando la mano y después otra de ellas es el rinconcillo, porque probablemente aquí se emborrachó siendo joven Murillo, no lo sé, lo mismo pudo ocurrir, que aquí se emborrachaba Murillo, y si aquí se ha emborrachado Murillo, aquí nos tenemos que seguir emborrachando todos los demás a ver si se nos pega algo. Incluso aparecían por aquí otros personajes en busca de autor. Produce escalofrío la fecha, 1670. Tengan ustedes en cuenta que cuando abre sus puertas el rinconcillo, todavía está pintando Murillo y escribiendo Calderón. Murillo muere en 1682 y Calderón en 1681. Es decir, la antigüedad y la solera del rinconcillo lo dan esas dos cifras. O sea, es un establecimiento coetáneo de Murillo y Calderón. Medio siglo antes, nacería en un taller la imagen más perfecta de Dios. El rinconcillo va a cumplir 350 años y cuando decimos eso, desde la perspectiva, por ejemplo, de las cofradías que tanto arraigo tienen en esta casa y que en tan buenas tertulias se realizan aquí, pues podríamos, por ejemplo, por situarlo, decir que cuando se funda el rinconcillo, el Señor del Gran Poder solamente tiene 50 años y ya ha cumplido 4 siglos, ¿no? El Padre es nuestra referencia cuando de los colmaos se habla. Un respeto, señores. Bueno, yo conocí el rinconcillo de la mano de mi padre, que me enseñó lo que era la tortilla de jamón del rinconcillo, que eso son palabras mayores. Vecino de Doña María Coronel, para más señas, y parroquiano. Y ahora fiel legionario de los coloneles de aquí, del rinconcillo. El rinconcillo es que es una referencia de Sevilla. A mí me gusta venir muy tempranito para coger la esquina de la Cristalera. Y entonces aquí es cuando ya uno se hace grande. Teniendo esa esquina puede pasar la tarde. Si bien hay que decir que no todo el mundo estaba tan civilizado. Me dijeron, no, venga, en serio, ¿desde cuándo estaba? 1770. Pero venga ya, ¿cómo va a estar en ese? Si en mi país en esa fecha estaban los indios cazando bisontes y con caballos nómadas. Bueno, pues en 1770 aquí, en este mismo local, se estaba ya sirviendo alimentos a la gente. Pero hay señales de un tiempo que se medía por siglos. Bueno, pues yo pondría de ejemplo en Sevilla, de los dos patrimonios, pues el rinconcillo, porque obviamente es un patrimonio inmaterial, porque cumple 350 años, porque por aquí han pasado personas decisivas de la historia de Sevilla, porque aquí se come y se bebe, es algo material, pero luego también tiene una parte de patrimonio inmaterial, porque aquí se tienen sensaciones, sentimientos, vivencias, se comparten diálogos, siguiendo la mejor tradición de la taberna romana, que es de la que somos todos herederos, ¿no? Y de esa frase de in vino veritas, ¿no? La cerveza bien tirada
hace las delicias del personal. Tomarse una cerveza en el Rinconcillo es, además del placer de tomarse esa bebida tan refrescante que tiene mezcla de nube, de cielo y oro, un encuentro con la historia. Porque en 350 años del Rinconcillo, por aquí, cualquier cosa de importancia que haya pasado en Sevilla ha tenido de alguna manera que coger al Rinconcillo de refilón. Y el foráneo cae perdidamente enamorado de este establecimiento. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar con Loewe, ellos empezaron a venir a Sevilla a mi taller porque empezamos a nivel comercial y siempre me insistían en venir a comer al Rinconcillo. Tuve la gran suerte que siempre al principio cuando llamábamos no había mesa libre. Tuve la gran suerte de poderlo traer y poder disfrutar, sobre todo a ellos lo que les maravillaba eran las espinacas y las concretas. Bueno, se volvieron como locos, tanto es así que cada vez que vienen a Sevilla vienen a comer al Rinconcillo. El Rinconcillo es la gran embajada de Sevilla en los platos tradicionales. Por eso hay que venir hasta este lugar, para conocernos a nosotros mismos. Tengo ganas de venir aquí tranquilamente, sentarme en mi mesa, quizás yo solo, a comer y a disfrutar del Rinconcillo. La verdad es que se ve un sitio auténtico. Es un sitio que yo, si de mí dependiese, lo pondría en una guía o a la persona que se lo quisiera recomendar como un sitio auténtico. Auténtico de verdad. Hablar del Rinconcillo es sumergirse en la esencia del costumbrismo según Sevilla. Pocos lugares como este para abandonarse a un tinto con agua de sel. Burgos, un coronel, mientras el mundo va acercándose al Domingo de Ramos. Para el mundo de las hermandades y cofradías de Sevilla, esta casa, el Rinconcillo, está unido a su historia, es donde tienen lugar tertulias, reuniones, se han sacado muchas decisiones importantes y se ha comentado, y la verdad, yo entiendo que no se entendería gran parte de la historia de algunas hermandades si no existiera este lugar y este espacio común es el Rinconcillo. Hay que acoger a todo el mundo como hace un buen cristiano. Tuve la suerte de al año siguiente, en los grupos de formación cristiana de adultos, pues conocer a Ana, que es la mamá de los actuales propietarios, y ahí surgió pues una relación muy de familia, que ella me tuvo muchísima acogida, incluso alguna vez me prepara platos y tal, porque me ven muy solito, dicen que estoy un cura muy solo ahí en mi casa, y durante la pandemia me llamaba cada 2 días, 3 días, yo me quedaba con los plásticos para no contaminarla a ella, y entonces llegó un momento que tenía casi 2 o 3 sacos de Tupperware, pero ella me seguía haciendo comidas. Entonces, a partir de esa relación, hemos hecho una relación muy de cercanía y muy de amistad. Está clarísimo que existen formas de comer que van mucho más allá de lo establecido, sobre todo cuando se comparten con gente que buscan lo mismo que tú. Los miércoles santos venimos aquí siempre, después de visitar el Cristo de Burgos, a tomarnos pues la tortilla de jamón, la papilla y la espinaca. Así que realmente para mí el Rinconcillo es un recuerdo imborrable de muchos años, no 350 años como cumple el Rinconcillo, pero sí desde mi juventud. Así pues, que todo siga girando según mandan los cánones, que la historia se cuenta por siglos. Para nosotros, como para muchas hermandades, el Rinconcillo ha sido pues como la casa hermandad que no teníamos. Hoy, gracias a Dios, casi todas las hermandades tienen casa hermandad donde pueden desarrollar su vida interna, pero durante años o incluso siglos, el Rinconcillo y la barra del Rinconcillo, la tienda del Rinconcillo, pues ha significado el lugar de encuentro de muchos cofrades sevillanos. ¿Quién le pondría nombre al famoso coronel? El abuelo de mi mujer, que era coronel de artillería, y bueno, es lo que pedía normalmente, y por eso se quedó el vaso de Duralés con el tinto, con ese nombre. Señores, un respeto.
La Hermandad de los Caballos está pidiendo la venia para reunirse bajo las bóvedas del Rinconcillo. Para la Hermandad de la Exaltación, la familia de Rueda es una vinculación centenaria. Aquí en estos muros y en estos salones se han celebrado cabildos de oficiales y bueno, es una familia con vinculación total. Carlos lleva muchísimos años perteneciendo a la corporación, ha sido costalero del Paso de Cristo y su hijo Carlos también es costalero del Paso de Cristo, de la Exaltación. Un viaje de miembros destacados de la hermandad con Antonio Rodríguez Buzón, que venían aquí a celebrar su charla delante de lo propio del Rinconcillo, no delante de los coroneles, los pabellones de bacalao, las espinacas con garbanzo, las tapas propias de Sevilla de toda la vida. Si antigua es la cofradía de Santa Catalina, moderna es la del Carmen Doloroso. Para la Hermandad del Carmen, el Rinconcillo es un sitio emblemático de reunión, de decisiones también y de echar un rato entre hermanos, compañeros y hermanos mayores de otras hermandades que hemos quedado aquí para reunirnos y charlar un poco de las cofradías de Sevilla. En la Hermandad de la Mortaja definen el Rinconcillo con la palabra que mejor se adecua a su esencia. Pues esta era una segunda casa, poco menos. Yo recuerdo cuando empezamos con el grupo joven, tendría 14, 15 años, de empezar a venir por aquí, en aquella época. Y bueno, y en la actualidad pues continuamos la relación, nos reunimos después de nuestra función principal, llevamos ya 25 años por lo menos, viniéndonos aquí a compartir entre los hermanos y a echar un rato muy agradable. Los elementos que componen la fiesta aparecen siempre como debe ser, con un orden dictado por los siglos. Y el espejo donde muchos de nosotros empezamos y hemos aprendido ha sido el Rinconcillo. Yo siempre me pregunto cuántas juntas de gobierno, cuántos capataces, cuántas cosas habrán pasado por aquí y se habrán nombrado aquí. Nosotros cogemos esa alacena que hay aquí en el Rinconcillo, la sacamos de contexto, la llevamos al MoMA, al Pompidou o a cualquier centro de arte contemporáneo nacional o internacional, encajaría perfectamente como concepto de lo que quiere ser la Semana Santa o lo que expresa la Semana Santa. Es el mejor cartel de la Semana Santa de Sevilla. Pues una taberna, para mí popularmente creo que es la que debería de conservarse en Sevilla porque creo que ya pocas quedan como esa. Y ante esto, nada mejor que brindar por una Semana Santa plena. Por 350 años más. Y nosotros que lo veamos. Nosotros que lo veamos, que iba a ser complicado, pero bueno, bueno, nos apuntamos. Lo intentamos. Eso, lo intentamos, nos apuntamos. ¿Qué sería de un establecimiento así, sin su pretendida dosis de costumbrismo? La respuesta es demasiado fácil. Nada. Hay que dejar que el tiempo vaya como debe ir. Muy despacio. Aquí el tiempo no se acelera, todo lo contrario. Aquí va muy despacio, tal y como la ciudad necesita que se disfrute. Gracias por estar y por existir. Y en segundo lugar, como somos generosos generalmente aquí en Sevilla, lo de la gratitud viene porque al final de todo necesitamos una garantía. Aquí nos gusta recibir a la gente que viene de fuera y necesitamos lugares que sean banderas, como es el caso del Rinconcillo, para quedar bien y dar una buena imagen de lo que esta ciudad merece. A veces nos sorprenderá vestido como de otra época. He venido muchas veces al Rinconcillo de forma personal y particular, pero también con clientes y amigos marchantes de Venecia, y siempre que vienen pues me piden venir a este sitio tan especial y a este enclave. Los venecianos les encanta, sobre todo la pavía, es una cosa que les disloca, la pavía y la ensaladilla siempre la piden y siempre que vienen quieren venir aquí a tomar algo y vamos al Rinconcillo, te esperamos en el Rinconcillo. En otras ocasiones será la forma de vestir de nuestros antepasados. Irían vestidos a la moda propia de la España del XVII. ¿Y cómo vestía ese caballero, ese hombre español? Pues normalmente vestía de oscuro, vestía de negro,
llevaba una capa. Era muy normal una capa que se llamaba herreruelo o ferreruelo, que era una capa corta. Normalmente la capa a veces la llevaban colgada de un hombro para que hiciera una cosa vistosa, y también llevaban un sombrero de ala ancha donde una de las alas se levantaba para que hubiera visibilidad, y los ejemplos más ricos podían llevar plumas. Un personaje puede y debe concitar toda la atención cuando escribe sus cosas, que son las nuestras. Estamos hablando de don Antonio Rodríguez Buzón. Un respeto. Hice una entrevista y me la contestó por Soleares. Le decía yo, por ejemplo, ¿qué opina usted de la amistad? Y me decía, solo son amigos buenos los que nunca variaron, los que son como nacieron. Le decía yo, del tirón. Le decía yo, ¿qué opina usted de la tristeza? La tristeza, por ejemplo, y decía, yo me bajo a la ribera y empiezo a hablar con el agua como si el agua entendiera. Bueno, y así todo, y después ahí se formó una tertulia de cofrades. Yo recuerdo, nada más que en 2 versos se me ha quedado, porque tenía que habérselo pedido, un soneto que le hizo a Pasión, y empezaba diciendo, cuando digo clavel, tu sangre nombro, y tus manos y pies, y digo lirio. Eso, y hasta ahí me quedo. Y empezaba a recitar lo que tenía una cosa, que a la hora de componer, de hacer un verso, él se ponía, ya podía ver una multitud y un escándalo en el rinconcillo hablando, que él se aislaba y se ponía a escribir eso. Pero antes de escribir o antes de recitar, me acuerdo yo que se daba golpes así en la oreja, empezaba a darse golpes en la oreja y empezaba a recitar. En Sevilla también hay tiempo para olvidar el amargo sabor de la derrota. El Rinconcillo para mí es un lugar, además de emblemático, además de tener tantos años, es un lugar donde a veces pues hay que venir. Y hay que venir no solo por su buen llantar, por sus buenas tapas, por su buena ensaladilla, por su buena pavía, sino porque hay momentos en los que el fútbol también requiere de parar, tranquilizarte y, ¿por qué no?, quitarte las penas de las derrotas, que en el fútbol las derrotas duelen mucho por las alegrías que dan las victorias. El Rinconcillo es un sitio único de Sevilla, difícilmente se puede entender la Sevilla de hoy sin un sitio tan típico, donde además de comer bien se respira tradición, y por tanto a todo el mundo lo invitaría a que conociera este rincón de Sevilla, un sitio magnífico donde disfrutar de una buena gastronomía. Hay rincones en Sevilla emblemáticos como la Catedral, como la Torre del Oro, como nuestros paseos, pero el rinconcillo único y entrañable es este por el que hemos pasado todos y cada uno de los sevillanos en estos últimos 3 siglos. Así que invito a todos los sevillanos que vengan y generaciones futuras a que vivan 350 años más en este rincón de Sevilla. La celebración del 350 aniversario del Rinconcillo debía tener su cartel, y el cartelista llamado a hacerlo era un profundo conocedor del sitio que debía pintar. He vivido en la Puerta de la Carne toda mi vida, pero para mí el Rinconcillo pues era la taberna que veníamos mi hermano y yo aquí a tomarnos unos vinos. Y cuando se habló de hacer el cuadro, pues yo me llevé una alegría. Y aquí está el resultado, ¿no? Yo he estado viviendo con el Rinconcillo de una forma muy directa, pues, durante el tiempo que he estado haciendo el cuadro. De la Galería Birimbao, su propietario nos ilustra sobre las claves que muestra este cartel. Fátima, que es una gran admiradora de Juan Romero, me llama por teléfono para decirme que el Rinconcillo pensaba celebrar sus 350 aniversarios, ¿no? Partiendo de ahí, me comenta si habría alguna posibilidad de que Juan Romero
pintara el cartel. Se hacen alrededor de 100 fotografías del rinconcillo y le damos manos libres para que él pinte el cartel que crea oportuno, ¿no? La amistad, a través de cartas, nos da la clave de quien se pone a pintar un sitio con tantos rincones. Y una tarde, una corrida de Miura, un domingo de feria, arrastrado el cuarto toro, mucho antes de salir el quinto, dijo: este toro que va a salir va para atrás. Yo lo miré un poco así incrédulo, como diciendo: bueno, ¿usted qué es? ¿Visionario? Y efectivamente, salió el toro, lo devolvieron para atrás, fui, le di la mano y digo: enhorabuena porque lo ha clavado usted, y ya me dio la explicación. Cuando la corrida va mal, el quinto toro suele ir para atrás, tiene muchas posibilidades de que vaya para atrás. A partir de entonces yo empecé a labrar con Juan una amistad que sigue inquebrantable, sobre todo una amistad epistolar, porque Juan es muy poco de hablar por teléfono y sí, en cambio, de mandar cartas, de decorar sobres. Él empieza a forjar ese estilo tan peculiar que tiene a finales de los 60, principios de los 70. Y a partir de ahí ya vemos esos cuadros tan peculiares que siguen todavía en el cartel, por ejemplo, del Rinconcillo. Estamos ante uno de los grandes cartelistas del siglo XX y del siglo XXI en Sevilla. La alegoría de la alegría, o la alegría de la alegoría. La letra O es capaz de darle entidad a una palabra. El cartel de Juan Romero es un símbolo de Juan Romero, una alegoría de la buena vida, una alegoría de la alegría, del sentido de vivir, de todas esas mariposas que revolotean en torno a un icono de la ciudad. La barra de madera, el tonel de madera, la ventana hacia Santa Catarina, pero todo eso está envuelto en el mejor Juan Romero, que es el sentido vital de la vida. También la literatura tiene cabida en el Rinconcillo. Su premio literario lo atestigua, además de otras obras que han buscado su escenario para desarrollarse. Hombre, es extraordinario poder presumir de tener una entidad, una taberna, que ha durado 3 siglos y medio. Que parece como falso, no será verdad, ¿no? Sí, es verdad. Llevan 350 años. Creo que el Rinconcillo ha formado, quizás sin pretenderlo, una hermandad de parroquianos que se ha extendido durante casi ya 4 siglos y que ha vertebrado la historia de esta ciudad. Entonces, bueno, yo me siento partícipe de esta hermandad porque vengo a comer con mis padres, porque la comida con mis amigos en Navidad solemos hacernos en el Rinconcillo, porque el premio Ciudad de Sevilla, en el que yo participo, pues también hacemos la reunión en la que tomamos las decisiones trascendentales con un plato de pavía por delante. En fin, yo creo que es una filiación muy pavística y que creo que a ver si dura otros 350. Porque el Rinconcillo es Sevilla, representa Sevilla, y porque cuando pensábamos en qué lugar reunirnos para pasar un buen rato, charlar con los amigos y hablar de literatura, sencillamente una vez que alguien mencionó el Rinconcillo ya era imposible salirse de esa idea. El premio Ciudad de Sevilla es el Rinconcillo. Los Rueda son el clan familiar que lleva en la actualidad el Rinconcillo. Recuerdan al hombre que fue el legatario de la taberna, que ya vive en el reino del más allá. Pues desde que nací, porque yo vivían aquí mis tías y entonces me he criado con ellos y desde muy chica he conocido el Rinconcillo. Bueno, él se hacía el encontradizo. Yo venía de la calle Pimienta que estábamos estudiando
y él se hacía el encontradizo por el camino y eso porque él era muy corto. El rinconcillo es lo que es porque él lo ha seguido levantando, porque esto tiene su memoria y sus cosas, pero el que ha hecho el rinconcillo de verdad ha sido mi marido. Porque el rinconcillo es el sitio donde ibas a hablar con tu padre. Porque yo recuerdo, incluso ya siendo joven, adulta, pues he venido a ver a mi padre, venía al rinconcillo. O sea, yo quería hablar con mi padre o quería verlo, realmente a donde venía era aquí. Sin embargo, hay algo que define al padre y que se ve en la sombra que proyecta sobre su hijo. En el físico se parece a mí. Luego en bueno y eso, porque el otro es más tiene más genio. Pero de bueno y eso, Carlos es su padre. Los negocios se tienen que reinventar continuamente, por eso ha estado tantísimo tiempo. Tenía la tienda de Ultramarino, la tienda ya después, cuando empezaron los supermercados y demás, pues se tuvieron que quitar. Ahora todo el mundo prácticamente, todos los establecimientos convirtieron la tienda de Ultramarino en bar, ¿no? Porque eso no se podía mantener. Entonces tú te vas reinventando continuamente porque cada poco tiempo todo cambia, la sociedad cambia, todos cambiamos y todos pedimos algo más de lo que había antiguamente. La historia es algo que no está en los libros, sino en las mentes de quienes la vivieron. Estaba haciendo historia del arte, y en un momento determinado personal de mi vida, pues decidí centrarme en la investigación por ponerlo todo en pie. Pues porque tradicionalmente se nos habían comentado dentro de la familia muchas cosas, como de tradición oral, las cosas que te dicen tus padres, tus tíos. Entonces todo lo que sé es parte de tíos y padres. Y dije, bueno, pues mi tío Carlos había iniciado por su cuenta alguna investigación y dije, bueno, que era lo que inicialmente aparecía en la página web del Rinconcillo, y a partir de ahí pues se me ocurrió una forma y fui enlazando desde el siglo XIX, que era lo que sabíamos, hacia atrás, y después pues di con una forma de poder avanzar desde atrás y enlazarlo todo. Hay que mirar atrás para entender la grandeza que posee un establecimiento como el Rinconcillo. Pienso que el sitio estratégico en el que se encuentra, porque sigue estando en un sitio muy céntrico ahora mismo, pero hay que recordar que que la calle San Luis en su momento, esto era el cardo romano, que fue calle real, la calle San Luis, que la Alhóndiga estaba ahí, que la Puerta Osario estaba ahí. Entonces yo creo que el sitio es estratégico y ha habido suerte no, yo qué sé, estaba en el sitio correcto y sí se ha mantenido. El Rinconcillo es, para los que lo vivieron, como su segunda casa. Esta es como mi segunda casa, es decir, no sabría muy bien diferenciar entre la casa familiar de la casa donde prácticamente 8 o 9 veces de las que veía a mi padre lo veía en el negocio. Las nuevas generaciones vienen pisando fuerte, de lo cual se deduce que el futuro está bien asegurado. Bueno, para mí sobre todo significa familia, porque siempre han sido un sitio donde, está mi familia y es como una casa, otra casa. Para mí también es como mi segunda casa, porque como ha dicho Marta,
Pues es un sitio que aparte pues muchas veces las familias nos reencontramos también aquí y nos reunimos aquí varias veces. Es un poco eso, ¿no? Que es como el lugar de unión y donde nos encontramos todos siempre juntos, ¿no? Y es como nuestro orgullo. Al final, si eres el hijo del jefe, su parte buena es que eres hijo del jefe y que hace un poquito de esto, pero después su parte mala es que las horas que tú echas no son las horas que echan los demás trabajadores, ¿no? Por ejemplo, y tu responsabilidad, o sea, tú te vas de aquí y no es, bueno, no es un trabajo normal, como todo el mundo, ¿no? Tú coges, tú tienes un negocio, es que las personas que tienen un negocio cogen, se van a su casa y siguen pensando en el negocio. La gente que tiene un trabajo normal se va a su casa y fuera. Estamos orgullosos de que la saga del Rinconcillo, de la saga de Rueda del Rinconcillo, que ha durado por lo menos 8 generaciones. Yo no sé si durará alguna más. Pero bueno, por lo menos eso nos llena de orgullo. Como colofón a los 3 siglos y medio en la ciudad, la medalla que sirve para reconocer los esfuerzos y los desvelos de quien legó esta profunda herencia a las generaciones presentes. La medalla de la ciudad del Rinconcillo, sobre todo, supone un honor llevarla y recibirla, un honor inmenso. Tener una medalla de la ciudad, esto es para nosotros apoteósico, ¿no? Y segundo, un reconocimiento a tantas y tantas personas que han pasado por aquí, que no estarán mañana, el próximo día, para recogerla, pero que cada una de ellos, una parte de ese colgante, de ese collar, va dirigido a cada uno de ellos. Todos los días. Nuestro padre, para nosotros, él fue el que nos inculcó este trabajo y este amor al Rinconcillo. Mi madre nos inculcó otras cosas, el amor a Sevilla, el amor a la Semana Santa, a la feria, al rocío, el vivir como sevillano, ¿no? Pero mi padre nos inculcó desde muy pequeño el amor al trabajo y el amor al Rinconcillo.